Ayer pude ver el preestreno de la última película de Martin Scorsese, El Irlandés. 3 horas de película. Vaya peliculón. Harvey Keitel, Joe Pesci, Robert De Niro, la trilogía clásica y encima Al Pacino. O sea, algo puede fallar ahí. Desde el punto de vista cinematográfico es lo que se conoce en España como un peliculón. Es decir, 3 horas y pico que pasan volando. Y más teniendo en cuenta que están contando hechos que sucedieron. Está basado en la historia de Jimmy Hoffa, que fue un líder sindical estadounidense ligado a la mafia, lo cual es un tema también interesante, como la conexión entre sindicatos y mafia, lo estamos viendo ahora con la UGT, un caso que hay por ahí por Sevilla, para Andalucía, que hay un hombre que ha hablado, Roberto Macías, y ahora le quieren callar, en fin. Pero bueno, el estreno de El Irlandés es una excusa perfecta, yo creo que la mejor, para tocar uno de los temas que me quedaba pendiente, que es el cine de mafiosos, que es pues mi género de películas favorito. Seguro que habrá alguno que dirá, joder, ¿cómo te pueden gustar las películas de mafiosos si son gente mala y perversa? Bueno, seguramente muchos hombres, porque este es un género que nos gusta más a los hombres en general, pues tenemos esa contradicción, pero a mí me fascinan esas películas, soy un enamorado, sobre todo las que van desde los años 70, aunque también valoro el cine negro americano, que bueno, es de hecho películas de mafiosos, pero bueno, yo creo que si me tuvieran que decir por qué nos gustan las películas de mafiosos es porque contienen cosas que posiblemente estén ya pasadas de moda, o que, bueno, que está en nuestro inconsciente y que en el fondo las valoramos como la valoración de la virilidad, porque los mafiosos sí pueden ser hombres en un mundo lleno de afeminados como estamos hoy en día. Y por otra parte, dentro de este mundo de injusticia, la mafia, y por eso atrae a mucha gente, y mucha gente se está metiendo en el narco, tienen unos principios morales, sí, perversos, pero los tienen, ¿no? Una ley de la justicia, una serie de principios. Y en esas películas vemos, pues eso, retratados, pues la lealtad, la virilidad, la traición, el engaño, y todos esos valores que, desde luego, en muchas otras películas no se encuentran. Eso, y aparte, pues unos diálogos fantásticos, porque los mafiosos siempre tienen una frase ingeniosa, ¿no? Esa es la parte buena. Ya os digo que a mí me encantan esas películas mafiosas, pero bueno, yo, en este libro de la historia secreta de Hollywood, que sinceramente os digo que yo creo que no va a ser superado, porque la persona que vaya a investigar la influencia del cine en la realidad y cómo la ha creado la realidad, tendrá que pasar sí o sí por este libro, porque se podrá superar en el sentido de que llegar más lejos en alguno de los aspectos, pero haber tocado tantos como he tocado yo y adelantándome seguramente muchos años hasta que alguien se dé cuenta de que el cine ha prefigurado y ha preparado el camino para las novedades que ha sufrido el ser humano, pues como digo, va a ser difícil. Entonces, os cuento que en el año 2013 me puse a ver todas las mejores películas, pero para verlas desde otro punto de vista, el punto de vista de ver las tendencias que prefiguraban y ver cosas, bueno, pues que a lo mejor se me habían escapado cuando las vi simplemente por placer, ¿no? Y bueno, una de esas películas, de ese tipo de películas, de géneros, que volví a ver fue las de mafiosos. Por supuesto, la trilogía del Padrino, las películas de Martin Scorsese, uno de los nuestros, que es una de mis películas favoritas, igual que El Padrino, Casino, Malas Calles. Incluso Gangs of Nueva York, pese a ser una película para mí fallida, pues tiene su gracia. También tenemos evidentemente a Los Intocables de Elliot Ness, aunque para mí esta es inferior. Donnie Brasco tiene su gracia, que lo he visto hace poco. Y bueno, Érase una vez en América, que es una película que se me pasó y que tiene que ver con lo otro que os voy a contar. Bueno, lo primero que os quiero decir, y esto lo cumple la película de Scorsese, El Irlandés, es que en todas las películas de mafiosos tendréis dos aspectos. Uno, la dicotomía entre los mafiosos católicos, italianos e irlandeses, con esa doble moral, y la casualidad de que la mayor parte de los crímenes más importantes suceden en el metraje de la película
antes o durante, antes o durante un entierro, un matrimonio, un bautizo, la Navidad o una Santa Misa. Volved a verlas y os vais a dar cuenta de que es una norma. Siempre, bueno, hay cosas muy evidentes como la última escena del Padrino 3, que es en un bautizo, que aparece la hija de Coppola, por cierto, la que luego dirigió Lost in Translation. Pero en Los Padrinos lo vais a ver claro que todos los grandes asesinatos y cuando deciden hacer las cosas son cuando se encuentran en los entierros, en las bodas, en los bautizos. Y por supuesto hay muchos crímenes durante la Navidad. ¿Por qué? Bueno, pues tiene que ver con el segundo aspecto que voy a tocar y que voy a decir de una manera crítica, porque, bueno, algo se puede decir, porque, o sea, lo que es cierto es que las pocas películas sobre la mafia judía que se han hecho, las han hecho judíos, como Baxi, que no lo había visto, con Warren Beatty, que también es judío, por cierto, hecha por Barry Levinson, alrededor de la figura de Baxi Siegel, que fue el matón número 1, la mano derecha de Meyer Lansky, que es una figura muy importante y es seguramente el aspecto central de este vídeo. Hay una película muy reciente de Woody Allen que se llama Café Society, que va alrededor de la mafia de Hollywood y tiene que ver con, está hablando de la mafia judía de una manera muy indirecta. Bueno, sí, muy soterrada, pero con un poco de glamour. Por supuesto está Érase una vez en América, la gran película de Muerte entre las flores de los hermanos Coen, que es un peliculón tremendo, pero tienen en común todas estas películas que visten o hablan de la mafia judía de una manera muy diferente a las películas que hablan de la mafia italiana o católica, judeo, o sea, irlandesos o italianos. Y hay otra película que se llama, que son Los Escuadrones de, lo pondré por aquí, de Sean Penn, de hace poco, que también va sobre la mafia judía. Y bueno, en el Padrino 2 hay una escena, bueno, el Padrino 2 yo lo dije hace tiempo, lo conté aquí y lo he contado en mis artículos en el blog y luego me han plagiado por ahí, hay uno de Hot Down que, bueno, está claro que se ha fijado en lo que yo descubrí, que el personaje de Hitman, o sí, He-Man me parece que se llama, al cual va a ver Al Pacino en el segundo Padrino a Florida, porque están pensando en hacerse con los casinos de Cuba y todo esto, que tiene relación con la Revolución Cubana, ¿eh? Eso lo he tratado en algún momento, pero sería irme del tema. Bueno, pues ese personaje es Meyer Lansky. Meyer Lansky en la película le pintan, en El Padrino, le pintan como un personaje secundario respecto a Luke Luciano como el que se ocupaba de la contabilidad, como siempre los judíos. Pero lo cierto es que el verdadero capo de la mafia en este sindicato del crimen que había italianos, italo-norteamericanos y judíos era Meyer Lansky. Las conexiones de Meyer Lansky las podéis obtener a través de tres fuentes. Una, los artículos sobre el Mega Group que ha publicado una periodista en Mint Press, que os pondré los links, ya os explicaré lo que es el Mega Group. Y dos series de Netflix, una documental llamada El Mossad, que es excelente, en la que el propio El Mossad habla de cómo funciona, de las cosas que han hecho abiertamente y comentan, si no recuerdo mal, sus conexiones con el lobby judío norteamericano y de alguna manera también con la mafia judía, porque el lobby judío y la mafia judía, como vais a ver ahora, aunque ha estado muy tapado, son prácticamente uno. El otro vídeo que os recomiendo es uno que va sobre, se llama El Espía, que lo interpreta Sacha Baron Cohen, el tipo el humorista israelita judío, y hace de Marwan, que fue un espía para Israel, que era el yerno de Nasser y que fue el que le dio toda la información para, siempre me equivoco, así, para la guerra del Yom Kippur, ¿vale? De ese ataque que iban a hacer los árabes contra Israel y que le salió por el tiro de la culata. Así pues, el Mega Group ha salido a la luz a raíz de
la detención de Jeffrey Epstein, que como ya todos sabéis, pues aparte de ser un multimillonario judío, tenía conexiones con el Mossad en esa práctica tan habitual, como vais a poder ver a continuación, que es grabar a los dirigentes políticos estatales en orgías con menores, niños y niñas, para luego hacerles chantaje. Este hombre tiene un antecedente porque esto mismo ya lo estaba haciendo un tal Rosenstiel. Rosenstiel fue un socio de Samuel Bronfman, que tiene que ver con los licores y cuyas hijas han estado metidas en el escándalo este del Nexium, de la secta esta que trabajaba el Charles Ranier, creo que se llama, a caballo entre México y Estados Unidos, y se hizo rico este Bronfman en el contrabando de alcohol, de licor, cuando la ley seca afectó a Canadá. Este hombre era canadiense y pues se traía el alcohol de Estados Unidos. Luego fue al revés. Así hizo el dinero, y este es el comienzo de la mafia moderna, la ley seca. La ley seca, para los que no lo sepáis, fue, yo tampoco lo sabía, me he enterado con otro documental de Netflix. En realidad fue impulsada por los grupos de mujeres protestantes, porque los hombres le pegaban mucho al drinking, a la taberna, y la verdad que era una locura, pero los católicos se opusieron. Esto mucha gente no lo sabe, porque dentro, o sea, son más prohibicionistas los protestantes que los católicos. Curiosamente, esa prohibición dio lugar a la creación de las mafias con Al Capone, con una parte católica italo-irlandés, y a los clanes judíos que compitieron y finalmente se asociaron. Y dentro de todo ese poder emergente aparece la figura de Meyer Lansky, que se asocia con Lucky Luciano. Ambos acaban trabajando, y esto está todo documentado, vedlo en el artículo de Mint Press, ambos acaban trabajando para la CIA desde sus orígenes, porque el tal Rosenstiel, que era súper amigo de Lansky, pues aparte de amigo de Edward Hoover, y ahora os contaré lo que hizo con Edward Hoover, era también amigo de James Angleton, que fue el creador de las OSS, que es la Oficina de Contrainteligencia, de la cual sale Henry Kissinger, que dio el origen a la CIA. ¿En qué momento se genera este vínculo? Pues la CIA, bueno, las OSS, porque todavía no existía CIA, le pide ayuda a la mafia para combatir a los nazis en Italia. Y en ese momento estaba Lucky Luciano en la cárcel, y Meyer Lansky intercede para que, a cambio de que liberen a Lucky Luciano, que se va a Sicilia, y esa es la historia de Al Pacino en realidad, o sea, de Al Pacino, del Padrino 2 y de Michael Corleone. Es un poco, hace guiños, el Padrino hace guiños a muchas cosas que fueron realidad. Y bueno, desde entonces se establece una conexión, bueno, evidentemente la conexión que hay entre la mafia neoyorquina y la mafia siciliana, pues empiezan a combatir a los nazis, ¿no? Y de ahí surgen unos vínculos que van a continuar porque la CIA copia de los judíos de este Rosenstiel, que hacía fiestas para grabar a los políticos con niños, con menores. Y algunos de los que había grabado, por ejemplo, es a Edgar Hoover, que por lo visto le gustaba el travestismo. Esto sale algo en la película, el biopic que hizo Leonardo DiCaprio recientemente. Y incluso se dice que al senador McCarthy, que como sabéis fue el que organizó la caza de brujas contra los comunistas en Hollywood, que era verdad, pues también le tenían grabado. Con lo cual, creo que os daréis cuenta que lo de Jeffrey Epstein viene de antes, o sea, es una cosa que vienen haciendo ellos desde mucho tiempo atrás, y que es una de las claves por las cuales esta mafia judía controla la política norteamericana, porque les están haciendo chantaje. En definitiva, el megagroup, que es lo que nos interesa, esa conexión entre la mafia judía, Hollywood y el Mossad, agrupa a personajes tan importantes como Leslie Wexner, que es el propietario de la firma de lencería Victoria's Secret, que ha sido el mentor
de Jeffrey Epstein, el que le enseñó los trucos que vienen haciendo esta gente desde hace décadas, Edgar Bronfman y Charles Bronfman, que son los hijos de Samuel Bronfman, el de la firma Seagram's de licores, parece que es Ron, que ha sido máximo dirigente de la ADL, la Liga Antidifamación Judía. Tenemos a Max Fisher, que fue presidente de los republicanos judíos, de ese lobby dentro del Partido Republicano, y fue asesor de Eisenhower y de Kissinger. Y tenemos a Steven Spielberg. Estamos hablando de las 20 mayores fortunas judías de Estados Unidos. Leslie Crown, que es el jefe el presidente o el propietario de General Dynamics, que es esa empresa que se dedica a hacer robots para el mundo de los militares, y Lawrence Tiss, que fue propietario muchos años de la CBS. Y Ron Lauder, que es el propietario de la firma Estée Lauder, muy conocida de cosmética. Así que os podéis hacer una idea la conexión de este Bronfman que estaba conectado con Meyer-Lansky, con todas estas fortunas. Como digo, el FBI ha estado controlado por la mafia judía porque Edgar Hoover tenía conexiones con Meyer-Lansky, y esa es la razón por la que Meyer-Lansky, contrariamente al resto de los mafiosos, jamás fue a la cárcel. Y eso es algo que se ve de alguna manera en la película del irlandés, cuando queman la lavandería. No os lo voy a contar entero, pero que es cuando el personaje que interpreta De Niro, Michael se llama, ¿no? No sé, si me equivoco pues luego lo cambiaré. Bueno, pues le llaman al orden diciendo que esa lavandería, esos judíos, despectivamente que dice él, en realidad pertenecen a la mafia judía, y a eso no se le puede tocar. O sea que hasta Scorsese está sugiriendo que por encima de esta mafia católica, y habría que definirlo, porque a mí me cabe alguna duda sobre los orígenes de la mafia. Todavía no está claro, hay diferentes versiones. Hay gente que dice que procede de la Edad Media, que es un residuo del orden feudal, que funcionó en Sicilia sobre todo, mientras iban sucediendo las diferentes invasiones. Hay otra teoría que a mí me parece bastante razonable, que es que surge en el siglo XIX, y que mafia es un acrónimo y que viene de Mazzini, de las fuerzas que Mazzini, que era un masón, empleó. Y bueno, a favor de esta teoría estaría lo que ha contado Roberto Saviano, el autor de Gomorra, y de las conexiones evidentísimas entre la mafia y la masonería. Cosa que también ha aparecido en el sumario de la Logia P2, todos esos vínculos de Andreotti y de los políticos democristianos, y de casi todos los signos con el narco, bueno, y la mafia en general. Así pues, bueno, las películas de la mafia, en resumidas cuentas, pues son muy divertidas, pero están mostrando una imagen distorsionada de la realidad, porque lo que han pretendido ha sido dañar a los cristianos, a los católicos, y no tenéis más que superponer el periodo en el cual estas películas, estas fantásticas películas, por otro lado, han triunfado, con el declive de la Iglesia Católica desde los años 70. Es clarísimo cómo han estado programando nuestras mentes para que pensemos que bueno, pues los católicos y los cristianos en general son unos perversos y que van a misa después de haber asesinado. Cosa que en algún caso puede ser cierto, pero esta insistencia en ligar los sacramentos católicos a el asesinato evidentemente es una forma de programación mental, y aquí, claro, nos podemos plantear el papel de Scorsese, de Coppola, en todo esto. Hay sus dudas sobre Coppola, bueno, yo lo he contado también aquí en la historia secreta de Hollywood, que bueno, que existen fundados rumores de que es un pedófilo. Y sobre Scorsese, bueno, pues sabéis que comenzó con el documental de Busto, que en realidad es un documentalista, muy buenos documentales. Tiene uno sobre George Harrison, otro sobre Bob Dylan, muy bueno, y todo este ámbito del rock and roll. Y bueno, a mí me caben las dudas de si todos estos italianos, mafiosos italianos, no serán también judíos,
porque Genovese, por ejemplo, es de los que vienen de Génova, y como sabéis, los apellidos que van ligados a ciudades, pues son de origen judío. No lo puedo probar, no lo sé a ciencia cierta, pero esta unión entre italianos y judíos, bien podría ser que ambos son judíos, que los judíos son, o sea, que los italianos son judeo-italianos, en realidad. Así que, bueno, os dejaré los links para que podáis profundizar en la operación Underworld, por ejemplo, que fue la unión de Meyer Lansky con la CIA. Y, bueno, pues os invito a que veáis las películas mafiosos a partir de ahora con otra óptica, la óptica que os estoy mostrando. Muy recomendable la película Irlandés, por otra parte, como he dicho. Hasta otra.